Pregunta, ¿por qué murió Jesús? Si alguien quiere decir algo, ponga micrófono y dígalo. Segunda pregunta, ¿es Jesús nuestro sustituto? Tercera, ¿la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz? Enio, disculpa. Diga. Eh, Creo que si estudiamos el santuario podemos encontrar respuestas. Sí, obvio, obvio. Y las vamos a ver, algunas las vamos a ver. ¿Ustedes han escuchado que la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz? ¿Sí o no? ¿Lo han Sí, escuchado? sí. Sí, sí. Ahora, ¿cómo entiendo que es la ira de Dios? Es cómo entiendo que cayó sobre él en la cruz. Porque la ira de Dios tiene que ver con algo más inactivo que activo. Para nosotros la ira de alguien es algo activo. Para que el hombre ejerza ira sobre otro es algo que uno le hace a otro. Pero la ira de Dios es algo que él no hace, que algo deja de hacer. Les doy un ejemplo. Si tú tuvieras que tomar prisionero a Superman, y suponte que Superman tú lo tienes que tomar prisionero, pero tú sabes que tú tomar prisionero a Superman es imposible. ¿Cómo vas a tomar prisionero a Superman? ¿Con qué lo vas a amarrar? El mismo problema que tenían con Sansón, ¿con qué lo amarro? No puedo, es imposible. La única razón, perdón, la única forma de tomarlo preso es que, ¿qué tiene que hacer Superman o Sansón? Dejarse, ¿no? En ese sentido, el que está ejerciendo el poder, ¿eres tú o Superman o Sansón? Tú. No, es Sansón, porque él se No está es verdad. dejando. Él se está dejando, porque para mí es imposible tomarlo. Me expreso, ¿no? Ahora, Claro, si él no se dejaría, vos no podrías apresarlo. es imposible. Entonces, ¿quién está tomando el control? Él. ¿Quién lo está haciendo? Él. Por eso que la Biblia a veces expresa como que él está haciendo algo. ¿Comprenden? Entonces, la ira de Dios radica en que él deja que nosotros hagamos algo. Por eso que dice Romanos que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, dice Romanos. Esto, si no me equivoco, lo tengo anotado por ahí, está en el capítulo 1 de Romanos, verso 18, dice, del cielo se manifiesta la ira de Dios. Y después dice, Él los entregó a una mente reprobada. O sea, lo que hace el Señor para manifestar su ira es dejar que ellos hagan lo que quieran. Y a través de toda la Biblia está presentado así la ira de Dios, como que Dios los deja, les autoriza, les da rienda suelta. Esa es la expresión de la ira de Dios, no lo que nosotros imaginamos que Dios está haciendo algo malo encima de alguien. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. Y esta quizás es la pregunta más fuerte. ¿Dios hizo a Jesús pecado para desquitarse con él? Obvio, lo que no deseaba hacer con nosotros, desquitarse en Jesús. Y así Jesús ofreciéndose evita que nosotros seamos muertos. ¿Ustedes han escuchado esta expresión? No. O sea que Dios, esto yo lo escuché en un sermón, por eso puse la pregunta. O Sí, sea, Dios, de hecho eso se cree clásicamente. miren la pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Miren, les voy a presentar 3 artículos al azar que puse la frase en internet de 3 iglesias diferentes. ¿Qué expresan ellos? Y vamos a ver qué dicen. Miren este. El título es Sacrificio sustitutivo por el pecado. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Se recuerdan lo de Superman? Para tomarlo preso. Tú lo estás tomando preso, pero realmente lo que está haciendo Él es dejarse.
que uno lo tome preso. El que está al control es él. Por eso que hay que comprender cómo está escrito el texto. Pero sigamos, ya vamos a andar en eso. El apóstol Pablo hace hincapié en esta gran verdad en 2 Corintios 5:21. Miren qué potente este texto. Él, o sea, Dios, el Padre, hizo a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo está haciendo pecado? Él, el Padre, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Al parecer, este texto está diciendo que el Padre hace a Jesús pecador para que la justicia de Dios, o sea, como Él va a ejecutar el juicio, caiga sobre Él y no sobre nosotros. De Eso es lo aquí, eso es lo que normalmente entendemos. de hecho, el concepto de Cristo como sustituto radica en este texto. Este es el más importante. Y eso lo vamos a dilucidar ahora si realmente el texto nos está diciendo eso. Por eso dijimos que hay que entender el contexto. Cristo se entregó por nosotros. Gálatas 1:4. Se entregó a sí mismo, dice más abajo. Esto es como Superman, ¿no? Se pone en el patio de tu casa para que lo tomes preso. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo. Pero aquí se está tomando otra situación. Veamos este texto. Bueno, el anterior, si ustedes ven acá, ahí está la página de donde lo saqué. ¿Ya? No sé de qué religión es, pero es de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. Y esta también, la pregunta que pusieron en esta página fue, ¿qué es la expiación sustitutiva? O sea, aquí hay muchas palabras como propiciación, expiación, que nosotros tenemos que aprender a comprender qué significan, porque tenemos una idea preconcebida de lo que significan. La expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de todos los pecadores. Las escrituras enseñan que todos los hombres somos pecadores. Ahí están los textos de Romanos. La pena por nuestros pecados es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, como hemos pecado todos, tenemos que morir, Él nos sustituye. Yo me haría una pregunta. ¿Quién lo puso de sustituto? Porque aquí me está tratando de explicar, si lo unimos con Corintios, que el que lo pone de sustituto es Dios. Seguimos. No sé si les resulta conocida esta página. Abajo está la dirección, para que ustedes se vean qué iglesia está escribiendo esto. Esto está de un artículo. Ustedes ponen este título, perdón, en internet, les sale el artículo completo y quién lo dicta, que es Wilson Borba. Aquí está el nombre de él. Él dice, ¿por qué murió Jesús en la cruz y quién provocó su muerte? Punto 1. Salen desarrollados. Yo puse los títulos nomás y desarrollé un poquito, puse un extracto del punto 3. El punto 1. Jesús murió para cumplir las profecías. Eso tenemos que decirlo, ¿no? No podemos hablar de algún texto sin decir la palabra profecía. Entonces Jesús murió para cumplir las profecías. Entonces, como tenía que cumplirse las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, Jesús tenía que venir y cumplir y morir. Entonces, esa es la manera más fría de verlo. No como algo que está escrito que va a suceder, sino que tenemos que fingir que sucede para hacer cumplir la profecía. Es medio extraña la forma en que lo vemos. El punto 2, Jesús murió para expulsar a Satanás, porque cuando Jesús murió fue expulsado del cielo. Hay también un enredo en el pensamiento. Pero en el punto 3, miren lo interesante que es lo que nos convoca. Jesús murió porque necesitábamos un Salvador y sustituto. Como la ley transgredida era divina, solo alguien igual a Dios podría salvarnos. O sea, el que pague y limpia al resto tiene que ser también divino. Eso es lo que nos está diciendo. Esa persona era el Hijo divino de Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Amigo, ¿entiende ahora por qué Jesús tenía que morir?
Él tomó nuestro lugar, Lugar. experimentando la separación del Padre. Ahora una pregunta, ¿puede ser? Diga, diga. La pregunta sería, siguiendo el planteo, ¿es esa una ley divina? Buena pregunta. Dani estaba levantando la mano. Sí, quería mm, preguntar, para pensar un poco, ¿por qué la ley se dice que es divina? Bueno, es lo mismo que acaba de decir Jonathan. Ajá. Exacto. Deberíamos preguntarnos por qué la ley es divina. De hecho, hay unos textos de Pablo maravillosos que dice Pablo, la ley es santa y pura. Claro, el Y, punto es, el, ¿qué el- ley? claro, ¿y qué está expresando Pablo al hablar de la ley? O cuando la ley no lo es pura. Bueno, sigamos, ¿ok? Todas estas frases están rebotando porque tenemos que armar las ideas y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir? Él tomó nuestro lugar experimentando la separación del Padre y el horror de nuestra condenación. O sea, como que esto estaba preconcebido, era un plan urdido para que Jesús sufriera, sufriera, sufriera. Entonces, como él era, no tenía mancha, tenía que sufrir, 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 porque era la única forma de que nosotros no sufriéramos. Algo así, ¿no? Porque si fuese así, ya estaríamos salvados todos, porque dice la Biblia que Él llevó a todos nosotros en Él, en la cruz. Entonces no habría nada más que hacer, porque Él ya murió por todos. ¿En qué sentido murió por todos? ¿Sustituto de quién es? Y esa es la pregunta clave. Vamos. Ahí está. Miren el impacto de la frase. O sea, como la paga del pecado es muerte, estoy concluyendo de los textos que leímos, alguien tiene que morir. Y nosotros decimos, y este es nuestro evangelio, entonces que muera Él. Miren lo fuerte de la frase. Como, como la paga del pecado es muerte y alguien tiene que morir, y se nos ha dicho que alguien debe morir, que el que infringe la ley debe morir, se nos sigue diciendo lo mismo. Alguien tiene que pagar ese precio, entonces que muera Él. Miren esta frase. He pecado entregando sangre inocente. Que Él tenga que ser entregado por mí, Judas se dio cuenta que era pecado.